Bueno, gracias a Dios vamos a comenzar nuevamente el Instituto Bíblico y vamos a estar estudiando el libro de los Hebreos, la epístola a los Hebreos. Y quiero pedirle a Alvarito que ore por el estudio. Gracias, Padre bendito, por este tiempo que nos regala, Señor, de poder congregarnos aquí, Señor. Gracias por el tiempo a nuestro hermano Omar, Señor, que está dispuesto a ayudarnos, Señor. Llénalo de conocimiento y sabiduría de todo lo que ha aprendido de ti, Señor, que pueda repasar estos estudios hacia nosotros. Lo que una vez él aprendió, Señor, que nos lo enseñe. Amén. Así como usaste a Pablo, Señor, para ser el instruidor de tu palabra a las naciones, Señor. Y a cada uno de los que está aquí de nosotros, Señor, te rogamos que nos abra nuestro entendimiento, nuestra memoria para poder retener lo que se va a enseñar, Señor. Sí, Señor. Y podamos ponerlo en práctica, Señor, conocer más de tu palabra. Y sobre todo este libro, Señor, que es muy controversial, Señor, para que podamos entender la perfecta distribución de tu palabra. Amén. Te lo rogamos en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo, que ahora en cada uno de nosotros para darnos entendimiento. Amén. 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 Y vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Hebreos. Y vamos a comenzar hoy una introducción a este libro. Y vamos a comenzar, por supuesto, vamos a leer el capítulo 1, vamos a leer el capítulo entero. Y vamos a escudriñar las escrituras y vamos a estar estudiando el libro, escudriñando este libro tan interesante y tan controversial, como decía nuestro hermano, palabra por palabra, verso por verso, y encontrar las cosas que Dios nos tiene que mostrar. Dice la palabra del Señor: Dios, que habló muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, nos ha hablado en estos postreros días por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por quien asimismo hizo los siglos, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen expresa de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se asentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo hecho tanto más excelente que los ángeles, cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en la redondez de la tierra y dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente con respecto a los ángeles dice: el que hace sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas al Hijo, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, cetro de rectitud, el cetro de tu reino. Amaste la justicia y aborreciste la maldad. Por esto Dios, tu Dios, te ungió con el aceite de alegría más que a tus compañeros. Y tú, Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú eres permanente, y todos ellos envejecer sean como vestiduras, y como un manto los envolverás, y serán mudados. Tú empero eres el mismo, y tus años nunca se acabarán. Además, ¿a cuál de los ángeles les dijo él jamás: asiéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para ministrar por aquellos que serán herederos de salud? El libro de los Hebreos, uno de los libros más controversiales y polémicos en toda la Biblia. Es un libro de transición, al igual que el libro de Actos, no Hechos. Es un libro de transición, al igual que el libro de Mateo. Es un libro donde mucha gente, la mayoría de la cristiandad, está confundido. Tergiversan las escrituras, corrompen las escrituras y enseñan falsa doctrina. Y a Dios le interesa que entendamos
la Biblia como es. A Dios le interesa que cuidemos de la doctrina. Y ese es lo mismo que Pablo le dice todo el tiempo a Timoteo. Cuida de la doctrina. La doctrina es importante. Si tú te pones a aplicar las cosas que el libro de Hebreos dice, tú vas a estar muy confundido, vas a estar perdido. Y cada vez que yo hablo a alguien del libro de los Hebreos que me viene a salir con que nos corresponde a nosotros, a la iglesia, a la cristiandad de hoy en día, a los que somos salvos por fe, yo entonces les voy y les leo en el capítulo 6 de Hebreos. Voy al capítulo 6 directamente y le digo, bueno, yo quiero entonces que si esto nos aplica a nosotros, que tú me expliques a mí este pasaje. Y en el verso 4 del capítulo 6 dice, porque es imposible, y también entonces ahí le pregunto, ¿tú crees la Biblia, la palabra de Dios? ¿Tú crees lo que Dios dice? Porque aquí dice que es imposible, y lo que es imposible, no hay manera de confundir eso. Dice, porque es imposible que los que una vez recibieron la luz, y que gustaron el don celestial, y que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y que asimismo gustaron la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero, han caído en apostasía. Y han caído en apostasía, verso 6, dice, ser renovados de nuevo por arrepentimiento, crucificando una vez para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Imposible es imposible. Entonces, yo mismo no podría estar aquí parado enseñándoles esto a ustedes, porque yo fui uno de los que me torcí y estuve en malos pasos. Entonces, ¿cómo tú puedes ser renovado si aquí dice la Biblia que él no puede ser renovado? No me lo pueden explicar. Y la única explicación que esto tiene es que este libro está bien grande. Es a los hebreos. Y no a cualquier hebreo. Ahí es donde hay otra confusión. El libro de los hebreos fue escrito a los hebreos, pero no a los judíos salvos tampoco. Nadie que sea salvo puede aplicarse a este libro. Es imposible. El libro de los hebreos contiene 13 capítulos, 303 versos y 6.913 palabras. Y el principio activo de este libro, el tema principal son las mejores cosas. Y está a lo largo de todo el libro. Y yo les he dicho a algunos que busquen algunos textos para que lo lean. Y vamos a empezar por el 6.9. Mejores cosas. ¿Qué dice 6.9, Alvarito? 6.9 dice, pero de vosotros, oh amados, confiamos mejores cosas y más cercanas a salud, aunque hablamos así. Amén. Mejores cosas. 11.40. Si alguno lo encuentra primero que yo, lo puede leer. Habiendo Dios proveído alguna cosa mejor para nosotros, que no fuesen perfeccionados sin nosotros. 11 ¿qué? 40. Ese es 11.40. Seguimos con Mejor Esperanza, 7.19. ¿No tiene ninguno? Sí. ¿Lee alguno? No. 7.19. Porque nada perfeccionó la ley, sino la introducción de mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Tú también, Fanny, puedes leer si quieres también, ¿ok? Mejor concierto, 8.6. Dice, mas ahora él ha alcanzado un ministerio tanto más excelente, mejor, cuando que también él es el mediador de un mejor concierto. Ahí está también el concierto, un mejor concierto. Hemos estado estudiando en la escuela dominical los diferentes conciertos, las diferentes dispensaciones. Y el libro de Hebreo ha traído un mejor concierto. Ahora,
mejores sacrificios, mejor resurrección, una mejor ciudad, una mejor promesa, mejores cosas. Es el tema principal de este libro. En cuanto al autor del libro, Aparito antes de comenzar me preguntaba, y bueno, ¿quién es el escritor por fin, el autor del libro? Y es una de las cosas que más la gente discute hoy en día. Y lo que pasa es que es muy difícil poder discernir quién fue el escritor del libro de Hebreos. Tú comienzas leyendo el libro. El libro comienza con Dios. Dios, que habló muchas veces y en muchas maneras. Ninguna de las epístolas de Pablo comienza de esa manera. Y si vamos a Gálatas, capítulo 1, verso 17. Dice, ni vine a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, vine a Jerusalén a ver a Pedro y estuve con él 15 días. Mas ningún otro de los apóstoles vi, sino a Santiago, el hermano del Señor. Mira el verso 1 del capítulo 2. Después, pasado 14 años, vine otra vez a Jerusalén con Barnabás, tomando también conmigo a Tito. Tú empiezas leyendo el libro de los Hebreos y te das cuenta que no hay manera alguna de que Pablo puede haber escrito el libro entero. Hay pasajes en la Biblia que te confirman eso. Dentro de ellos podemos encontrar, Omar, lee los pasajes que te di. Tenemos 2.3, Hebreos 2.3, 3.14, 10.39. 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salud tan grande, la cual, habiendo primero comenzado a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada hasta nosotros por los que lo dieron a él mismo? Ajá. El 3.14. Porque participantes de Cristo somos hechos, si empero retenemos firme hasta el cabo el principio de la confianza. 10.39. Mas nosotros no somos de los de retiramiento para perdición, mas de fe para ganancia del alma. Y 13.22. Ruegos, empero, hermanos, que soportéis esta palabra de exhortación, porque os he escrito brevemente. Amén. Si tú lees el libro de Romanos, con las cosas que Pablo le dice a los romanos, no tiene nada que ver con lo que está hablando el libro aquí. Pablo es el apóstol a los gentiles. Es llamado a predicarle a nosotros, salvos por fe, por gracia. No hay manera que esté hablando de cómo escaparéis si descuidemos una salvación tan grande. No te aplica a ti. Tú eres salvo, siempre salvo. Esto se usa muy comúnmente para predicar y enseñar la caída de la gracia, el que pierde tu salvación. Entonces, claro, por el libro de Hebreos, si tú te caes de la gracia, tú te pierdes la salvación. ¿Cómo escaparemos si descuidáramos una salvación tan grande? Es imposible ser renovado. Entonces se hacen los santurrones, como si se pudieran esconder de Dios, y entonces se esconden de la gente. Siguen haciendo las cosas porque no hay manera de que lo puedan evitar. Y entonces, ¿dónde queda? ¿Dónde te metes? ¿Cómo te vas a esconder? Donde quiera que tú te metas, Dios te va a ver. Y eso es lo que pasa con esta gente. Hay otros pasajes donde demuestran muchas otras opciones para la escritura de este libro.
Ahora, definitivamente, el capítulo 13 de Hebreos, el último capítulo del libro, definitivamente fue escrito por Pablo. No hay otra manera, no hay confusión alguna. Y hay pasajes que también lo confirman de esa manera. De hecho, en ese tiempo estaba Timoteo con Pablo. Y si vas a la última, de hecho la 60, me estabas preguntando que la 60, ¿qué decía? Y no creo que la 60 lo diga, no estoy seguro, pero dice el último verso, después del verso, de hecho, nuestra versión, en la mayoría de sus últimos capítulos de los libros, dice por quién fue escrito el libro. Y precisamente dice, fue escrita a los hebreos desde Italia por Timoteo. Y Timoteo andaba con Pablo, de hecho estaba preso. Y entonces Timoteo estaba básicamente siendo como el escriba de Pablo. Pablo no veía, él necesitaba ayuda, él necesitaba a alguien. Y era Timoteo quien estaba escribiendo el libro. Pero el libro está escrito por muchos hombres. Le voy a decir una cosa. En alguna de las enseñanzas mías de los domingos, porque son enseñanzas, hay cosas mías. Hay cosas que Dios me dice y yo las digo. Cosas que yo lo consulto con el Señor de rodillas y bueno, tengo la libertad de púlpito. A Dios gracias. Si no, tampoco me parar aquí. Pero con respecto a estas cosas que son doctrinales, yo me limito a lo que aprendimos en el Instituto Bíblico. Aquí no hay mucho mío, aquí no hay nada mío. Lo que yo les estoy dando es lo que aprendimos en el Instituto Bíblico, lo que el pastor Roberto me hizo llegar, los escritos de Ruckman. Esto es el comentario del libro de los Hebreos de Ruckman, por el cual aprendimos en el Instituto Bíblico. Ahora, yo me he puesto a escudriñar esto. Llevo esta semana cada vez que tengo un tiempo libre, en el trabajo, en la casa, leyendo y estudiando todo esto y razonándola con otros comentarios bíblicos, otros comentaristas donde realmente no le encuentro sentido alguno de lo que están enseñando, porque no juegan una cosa con la otra. Y lo que quiero es que entiendan que lo que les voy a enseñar del libro de los Hebreos son las mismas cosas que nos enseñaron a nosotros en el Instituto Bíblico. Recuerda que en el instituto fuimos macarlianos y Jeff McCarley era un ruckmanita porque estudió con el doctor Ruckman. Y lo que estoy explicándoles y enseñándoles es básicamente el libro de comentario del doctor Ruckman y la Biblia de comentario del doctor Ruckman del libro de los Hebreos también. Cuando se trata de doctrina, hay que ser bien específico. No se puede dejar cabida a falsas interpretaciones o a privadas interpretaciones. Algo de que yo lo interpreté a mi manera. No funciona así. La doctrina es Biblia con Biblia. La Biblia se explica sola. Por eso cada pasaje, cada cosa que aprendemos en las Escrituras debe ser explicado con la misma Biblia. Y eso es lo que estamos tratando de hacer con este libro. Hay mucha gente, hay autoridades, doctores, eruditos bíblicos, por así decirlo, pero también gente que han estudiado la Biblia y que han sacado de aquí y de allá y le ponen al libro de los Hebreos como escritores. Apolos, por ejemplo, el doctor Lucas, Silas, Barnabás, Tertuliano, Ireneos y hasta otros anónimos
sea, este libro fue una recopilación de muchos hombres que escribieron ciertas cosas. Y tú te puedes dar cuenta a veces que un capítulo no tiene nada que ver con el otro. Es una cosa loca. Y no es para nosotros, para nada, en lo absoluto. Está hecho a los hebreos y tampoco a cualquier hebreo. Los judíos salvos tampoco le aplica el libro. Porque si no, ¿cómo escaparemos si descuidáramos una salvación tan grande? Si no, es imposible ser renovado. Hay tantas cosas que no te aplican. Y lo que quiero en este primer estudio va a ser como una panorámica general, una introducción del libro de los Hebreos, pero sí vamos a comenzar con los primeros versos del libro. Y cuando digo que vamos a escudriñarlo de verdad, en palabra por palabra. Esto nos va a tomar mucho tiempo. Mira, para que tengan una idea, ustedes saben esto que está aquí, ¿qué cosa es? Los 2 primeros capítulos del libro. Tiene 13. Esto es capítulo 1 y capítulo 2. Pueden imaginarse cuánto tiempo va a llegar a escudriñar este libro a fondo para poderlo entender. Y cuánta confusión hay en la cristiandad acerca de este libro. El libro empieza con la palabra Dios. Dios, que habló muchas veces y en muchas maneras. Y a lo largo de la Biblia, Dios siempre ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Tenemos un viejo adagio en la cristiandad, desde que era un niño estoy oyendo, que dice: Dios habla de muchas maneras, pero el hombre no entiende de ninguna. Y es una realidad. ¿Cuántas cosas tenemos en la Escritura que no entendemos? Él nos las dice, pero nuestra mente no es capaz de asimilarla. Es un mundo, esto es una ventanita muy pequeña, siempre lo digo en mis estudios, para mirar un mundo tan extenso como el mundo de Dios. Por eso, aún es un mandato de Él escudriñar las Escrituras. Ahora, si tú no la escudriñas, no lo puedes entender. Si tú no vas palabra por palabra, verso por verso, es imposible que lo puedas entender. Y lo que se refiere a Dios cuando dice Dios hablando de muchas maneras y muchas veces, lo que quiere básicamente decir es que en distintos tiempos Dios ha hablado de muchas formas. Hay veces, por ejemplo, que Dios habla a través de un ángel o de muchos ángeles. A veces habla por medio de un profeta, a veces habla por medio de un sacerdote, muchas veces habla directamente. Recuerden, estamos en la dispensación. En lo que estamos, Dios está hablando con la gente directamente. Pero también había muchos tiempos de silencio en la Biblia. Había tiempos donde Dios no decía nada. En la Biblia hay muchas partes donde hay silencio total por parte de Dios. No quería decir nada. Si tú vas a Génesis capítulo 17, el verso 1, 13 años de la vida de Abraham, que lo estamos estudiando ahora, mañana vamos a hablar de eso también, estuvo en silencio rotundo. Dios no le decía nada. Dios le había dado una promesa. Dios había hecho un concierto con él. Pero él quería ver qué era lo que hacía Abraham. Al final terminó riéndose. Al final Sara también terminó riéndose. Y eso es curioso. Tú sabes, Dios, por medio de su palabra, hay una parte aquí donde dice... dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen expresa de su sustancia, y sustentando todas las cosas por la palabra de su poder. Ese es el verso 3. Por la palabra de su poder. Dios le dice a un perro que ladre, a un pájaro que vuele. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Lo creó todo por medio de su palabra. También le dijo al hombre, no te comas el fruto ese.
¿qué fue lo primero que hizo? Comió. Cada vez que Dios le dice algo al hombre, Dios trata de discutir con el hombre. O desobedece a Dios lo que Dios dice. O se ríe de Dios. La única creación de Dios capaz de desobedecer la palabra de Dios es el hombre. Pero Dios continúa hablando. Nos dejó esto, que nos siga hablando. Y es lo que estamos tratando de aprender. Él en muchos tiempos, por ejemplo en Elí, en Primera de Samuel, capítulo 1 y 2, estuvo muchísimos años que no le decía nada. Era silencio total. En el libro de Malaquías permanece en silencio 390 años. En el libro de Jueces no hay ninguna revelación por espacio de 20 y pico de años. Muchas veces, muchas maneras, Dios se refiere a que habla. Muchas veces. A veces se mantiene en silencio. Y eso es una manera de hablar también. El silencio. Mira, cuando alguien te dice, a mí me cuesta mucho trabajo hacer eso, yo lo reconozco. Yo cada día le pido perdón a Dios por las cosas que digo, porque a veces no controlo mi lengua. Tengo un mensaje de la lengua que no lo he podido ni poner todavía, porque la lengua, ese capítulo de Santiago, capítulo 3, es una cosa tan profunda y tan fuerte. Las palabras no se las lleva el viento. Las palabras hacen daño. Las palabras no se pueden recoger para atrás. Y hay veces que la mejor respuesta es el silencio. Pero qué trabajo nos cuesta callarnos. Qué trabajo nos cuesta hacer ese silencio. Muchas veces Dios estaba esperando una respuesta de alguien con quien hizo un concierto en silencio. La mayoría de las veces nosotros como seres humanos creemos que las promesas de Dios están por tardanza, dice la Biblia. Que las creemos ya, así. Estamos muy desesperados. Hay tantas veces en la Biblia donde Dios habla de diferentes maneras. Y el verso 1 comienza así, con Dios, hablando muchas veces, en muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. Y esto no es más que los padres que vamos a estudiar, los patriarcas de Israel. Estamos con Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus. A eso es a lo que se refiere. Por eso es que él está hablando a los hebreos. Siempre el libro está haciendo alusión a hebreos no salvos. Entonces, dice el verso 2, nos ha hablado en esos postreros días. Y aquí hay otro problema. Y es otra de las cosas más controversiales que tenemos en el libro. Postreros días. Del verso 2. Y cuando leemos cualquier tipo de comentario bíblico, revisé como 4 o 5, te puedo mencionar incluso los nombres de facultades, equipos de Tennessee, el templo de Liberty University en Dallas, Manhattan, Fremont, Pittsburgh, una pila de gente de esa que son seminarios teológicos, universidades cristianas importantes. Fanny, cuando estoy aquí se ve hasta dónde
Mira, todo el mundo quiere aplicar postreros días. A la edad de la iglesia, a los últimos tiempos de la iglesia, y no tiene nada que ver con eso. Según el comentario del doctor Rumo, y lo explica con detalles, el libro de los Hebreos comienza exactamente con Juan el Bautista y el ministerio de Jesucristo, y termina en Actos capítulo 7, antes de los primeros 7 años de la historia de la iglesia primitiva. Y esto lo voy a repetir porque es tan importante. Postreros días es un periodo de menos de 15 años que se refiere al comienzo de Jesucristo en su ministerio con Juan el Bautista y termina en Actos capítulo 7, antes de que terminen los 7 años de la historia de la iglesia. Vuelve a comenzar justo antes de la gran tribulación. Y mira conmigo 2 de Timoteo 3:1. Esto empero sabe que en los postreros días vendrán tiempos trabajosos. Pablo se está refiriendo al fin de la edad de la iglesia y se extiende a través de la venida los postreros días. No hay manera de que esto caiga en los 2000 años y pico que tiene la iglesia. No funciona. Dice, él pone aquí un comentario, dice, aún así, todos los rechazantes de la Biblia hacen que profesen creer que la inspiración plenaria y verbal de los escritos originales, el Hijo de Dios hablará en el futuro, pero no va a hablar desde la tierra. Nota cuán claro esto está remarcado en Hebreos 12:25. Vamos a ver qué dice Hebreos 12:25. Es importante saber qué se refiere cuando dice, mirad que no os recuséis al que habla, porque si aquellos no escaparon que recusaron al que hablaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si desechamos al que nos habla desde los cielos. ¿Cómo escapará aquel que no escucha lo que Dios le dice? Cuando Dios le habla, cuando Pablo está hablando en 2 Timoteo, lo que leímos de los postreros días, está escribiendo a los santos de la edad de la iglesia futura. Estos postreros días no tienen nada que ver antes de Actos capítulo 7. Los postreros días de Israel y los postreros días de la iglesia son dos cosas distintas. Y esta es la confusión cuando la gente lee ahí el libro de Hebreos, que piensa que se aplican a ellos, y entonces los postreros días no tienen nada que ver con la edad de la iglesia. De Hebreos, no de Timoteo. No sé si me hago entender en este trabalengua, porque está difícil de comprender. Lo que quiero es que entiendan que los postreros días del cual habla el libro de los Hebreos no aplica a la edad de la iglesia. Termina cuando comienza la historia de la iglesia y va a volver a comenzar nuevamente en la gran tribulación a esos hebreos que nunca aceptaron a Jesucristo, que rechazaron a Jesucristo y esa salvación tan grande. Esos son los que no van a ser, dice que es imposible que sean renovados. ¿Se entiende? Dice,
nos ha hablado en estos postreros días por su Hijo. Y es la próxima palabra que vamos a ver. Dice, por su Hijo. Por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por quien asimismo hizo los siglos. Ahora, un heredero. ¿Cuándo un heredero recibe la herencia? Cuando se muere. Cuando se muere la gente, ¿no? O después, mucho después. Un tiempo determinado. Un tiempo determinado, pero después. No en el mismo momento. Si tú lees el libro de Hebreo, en ese mismo pasaje donde dice, en los postreros días, oye, por su Hijo, a quien constituyó heredero. ¿Cuándo fue que Jesucristo tuvo esa heredad? Se murió. No, eso es lo que ellos dicen. Ahí es donde quiero llegar. Jesucristo no ha tenido la heredad todavía. Mira, la heredad de Jesucristo no es la heredad de la iglesia, ni fue cuando murió para perdonar nuestros pecados. Él va a recibir la heredad exactamente en el futuro. Mira, hay un pasaje en Mateo 21, 38, cuando en el capítulo 21 de Mateo hay una parábola donde va a buscar su heredad de una viña, y entonces cogen al heredero, la gente mala que había ahí, los que estaban en la viña, y matan al heredero, y dice, ahora nos quedamos con la viña, matamos al heredero, porque ya, y lo expulsaron y lo mataron. Ese era el heredero, y ese precisamente era el heredero, Jesucristo, a quien ellos mismos, los hebreos, mataron. Así mismo pasó. Ahora, ¿cuándo ese heredero va a obtener su herencia? Y va a ser la herencia milenial, que habla precisamente Gálatas capítulo 5, verso 21, y Efesios 5, 5. Vamos a leerlo porque esto es bien interesante. Está refiriéndose al mundo venidero. La herencia no tiene nada que ver con la iglesia. Gálatas 5:21 y Efesios 5:5. Si alguien tiene alguno de los dos primero que yo, por favor. Envidias, homicidios, embriagueces, banqueterías y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como también os he denunciado, ya que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Gálatas 5:21. Eso es Gálatas 5:21. Ese está buenísimo, pero bueno, no creo que tenga nada que ver con la herencia milenial. O sí. no heredarán el reino de Dios. Bueno, herencia, ok. El Efesios 5:5, ¿qué dice? Porque ya habéis entendido esto, que ningún fornicario o inmundo Sí, okay. o avaro, que es un idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ahora sí, estaban hablando de una herencia milenial. Herencia de la cual Jesucristo va a formar parte. Ahí es donde Él va a recibir la herencia. Dice, a quien constituyó heredero de todas las cosas, y ya hablamos de todas las cosas, por quien asimismo hizo los siglos. Y esto también es algo bien controversial. Todas las nuevas versiones de la Biblia quitan la palabra siglo y ponen la palabra mundo o ponen la palabra universo. Ahora yo te pregunto, ¿es lo mismo? ¿Es lo mismo un mundo que un siglo? ¿Es lo mismo un siglo que un universo? Porque son dos cosas totalmente diferentes. Siglos están hablando de una edad de tiempo determinado. Y el mundo es la creación de Dios, el universo es la creación de Dios. Entonces,
no entiendo cómo es posible que esa palabra sea cambiada cuando Dios lo que quiere decir es otra cosa totalmente diferente. La palabra que aparece ahí, según el doctor Ruhlman, es la palabra aión. Y la palabra aión significa tiempos. Todas las revisiones apóstatas cambian esa palabra, quitan y ponen lo que ellos quieren, lo que ellos entienden, para que suene más bonito, para que la NBI dice universo, la 60 dice mundo, pero ¿por qué cambian esa palabra? Los léxicos griegos, los originales, todos los comentaristas bíblicos están de acuerdo con eso, que dice edades, y aún así lo cambia. Entonces yo no puedo entender cómo es que esto pasa de esa manera. Es algo tan complicado que es difícil de entender. Dice el verso 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen expresa de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se asentó a la diestra de la majestad de las alturas. Jesucristo, no cabe duda que es la imagen expresa de la sustancia de Dios. En Lucas capítulo 3:38 dice que Jesucristo fue el postrer Adán. Y en 1 Corintios 15:45 dice que Adán fue hecho como Cristo, a pesar de que por supuesto no fue nacido de sangre, pero sustentando todas las cosas por la palabra de su poder. Dice la Biblia, y esto es algo interesante también, porque la mayoría de las gentes que no creen en la Trinidad aplican estos versos también para corromper de que Jesucristo no estuvo en el principio con Dios en la creación, sustentando todas las cosas por la palabra de su poder. La palabra de su poder. Todo estaba en el principio por la palabra del poder de Dios. Y es lo que estábamos hablando ahorita. Yo te voy a decir una cosa. Hoy tú estás vivo y caminas y vives y respiras por la palabra de su poder. Porque si Él dice, hasta aquí, ya hoy va a ser tu último día. Hoy tú vas a dejar de respirar. Es como dice Roberto a veces aquí, que dice, a ver, deja de respirar por cuánto tiempo, a ver si puedes. Es por la palabra de su poder que tú estás respirando. Es por la palabra de su poder que tu carro camina y te lleva al trabajo. Es por la palabra que tú puedes todavía trabajar y estar vivo, estar sano. Cuando ese momento Él cambia esa palabra y te llegó la hora, es como que la batería está expirando. Y en ese momento ya dice la Biblia que el espíritu vuelve a Dios que lo dio. El alma va a ir a los dos lugares, dependiendo de tu decisión por fe, dependiendo de lo que tú creíste en tu corazón, porque no se trata solamente de confesar con tu boca. Y eso es precisamente lo que no han hecho estos hebreos sin cesos, hebreos que nunca han querido aceptar a Jesucristo como Mesías, como Salvador, y que siguen esperando un Mesías donde van a encontrarlo, donde nuevamente va a comenzar el libro de Hebreos en la gran tribulación, que será el anticristo, el mismo diablo reinando. Y entonces, bueno, ya va a ser demasiado tarde. Ya no va a ser el resplandor de la gloria de Dios, que fue al que ellos crucificaron. Ya no va a ser la imagen expresa de su sustancia. Ya en ese tiempo la palabra de Dios se va a alejar de esa gente. Ya va a ser un poco más complicado. Van a haber algunos que se van a salvar también,
Van a haber algunos con vestiduras blancas que van a llegar. ¿Y quiénes son estos? Estos son los que vienen de la gran tribulación, con vestiduras blancas, que se dejaron cortar la cabeza. Ahora, ¿cuántos de ellos van a ser capaces de cortarse la cabeza? Tan fácil que ahora sería decir sí. Y eso estábamos hablando ahorita, Álvaro y yo, que son muy pocos los mesiánicos esos que han aceptado a Cristo como Mesías hoy en día, judíos salvos. Los mismos judíos que estuvieron en la historia de la iglesia del primer siglo hasta el capítulo 7 de Hebreo. Hasta los primeros 7 años de la historia de la iglesia, donde termina el libro y va a volver a comenzar nuevamente los postreros días en la gran tribulación, cuando nosotros estemos en los cielos, cuando nosotros estemos la completación de los gentiles. Cuando estemos allá arriba con el Señor. Ahí dice, habiendo hecho la próxima frase del verso 3, dice, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados. Y esto es un pasaje que va directamente como es un dardo a la Iglesia Católica. Esto va dirigido directamente al Papa y no hay, bueno, supongamos que existe el purgatorio, como ellos dicen. Vamos a suponer que existe el purgatorio. De hecho, yo no sé si tú sabes que la palabra purgatorio no está en la Biblia. Bueno, ahí dice purgar los pecados, pero no tiene nada que ver con el purgatorio del que ellos hablan. Ellos se refieren al purgatorio cuando hay una parábola donde dice de que no espere a que el juez te lleve al alguacil, el alguacil te lleve, porque ahí vas a pagar hasta el último denario que debes y todas esas cosas. Y arman un invento raro ahí para referirse a que eso va a ser el purgatorio, que tú vas a tener que purgar tus pecados. Ahora, independientemente de que existiera un purgatorio, vamos a pensar que existe un purgatorio. No hay fuego que limpie pecado. Lo único que limpia el pecado es la sangre de Jesucristo. Lo único que limpiaba antes el pecado también era la sangre de un animal. Había que haber un sacrificio. No había otra manera. También el purgatorio del creyente está en tiempo pasado, dice, y él ya ha sido completamente limpiado. Mira, si tú un día aceptaste a Cristo en tu corazón como tu salvador personal, dice la Biblia que todos tus pecados fueron echados en el fondo del mar y que Él ya no se acuerda más de ellos. ¿Tú sabes quiénes somos los que recordamos los pecados continuamente? Nosotros. Nosotros nos estamos echando en la cara todo lo que hacemos cada día. Estamos metiendo el dedo en la llaga ahí para que nos duela. No, porque acuérdate de lo que hiciste. Mira lo que eso nos está recordando continuamente. Dios no se acuerda de lo que tú te arrepentiste de verdad, de corazón. Ahora lo que hace falta es saber qué fue, cómo tú lo hiciste y qué fue lo que hiciste. Pero no hay fuego que pueda limpiar del pecado. Ese fuego de que habla también los carismáticos del Espíritu Santo. Mira, el fuego en la Biblia nunca es bueno. El fuego en la Biblia siempre tiene una tipología de algo malo. El fuego del infierno. Todo lo que tenía que ver con fuego era malo. A los cristianos los quemaban en el circo con fuego. Todo lo que tenía que ver con pecado era quemado en una hoguera con fuego, en sacrificio, con sangre. Primero la sangre y después el sacrificio, el holocausto. Pero nuestro purgatorio ya se acabó. Y desafortunadamente el purgatorio del católico va a ser el infierno. No hay otro. Allá yo he tratado de hablar con católicos, donde es muy difícil tratar de explicarles, porque es que es tan religioso, muy religioso. No, y que es que no, yo no puedo evitar como que
a apasionarme o tratar de defender lo que creo o tratar de enseñarle y de que se libren del infierno, pero es tan difícil porque ellos creen que se la saben todas, ellos creen que ellos se pueden ganar el cielo de verdad y ellos creen que tienen la razón. Ellos ya va a ser demasiado tarde cuando ellos se den cuenta que no hay un purgatorio donde se puede salir, que ya del infierno tampoco se puede salir y van a quemar el pecado eternamente, pero en el infierno. No hay otra manera de que eso pase si no se arrepienten antes. Dice la Biblia, se asentó, la última parte del verso 3, y ahí es donde vamos a parar, vamos a terminar, llevamos 1 hora clase. Se asentó a la diestra de la majestad de las alturas. Y cuando Esteban vio en Actos capítulo 7, verso 55, él no estaba sentado, Jesucristo estaba levantado, estaba de pie. Pero se nos dice que él se asentó. Ya en Hebreo capítulo 12 dice la misma cosa, algo parecido, pero solo asumimos que él estaba sentado. Se levantó por un momento, luego se sentó de nuevo. No vas a encontrar ninguna exposición en el libro de los Hebreos escrita que diga que luego se sentó de nuevo. Eso lo vas a encontrar continuamente en el libro de los Hebreos. Esta explicación, dice la Biblia que él se sentó a la diestra del Padre. Y lo que quiero dejar claro con esto es que recuerda que estamos hablando de mejores cosas. Y es todo el sentido del libro. El verso 4 dice, siendo hecho tanto más excelente que los ángeles. Nunca Dios le dijo a ningún ángel que se sentara a su diestra, solamente al Señor Jesucristo. Por eso yo puse aquí Jesús mejor que los ángeles, porque fue a su hijo al que le dijo, siéntate a mi diestra. Dice el verso 4, siendo hecho tanto más excelente que los ángeles, cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos, más que los ángeles, en la majestad de las alturas, a la diestra de Dios. Dice el verso 5, porque a cuál de los ángeles, Dios está preguntando aquí el autor del libro, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí por hijo. Y otra vez el verso 6, cuando introduce al primogénito en la redondez de la tierra, dice, y adórenle todos los ángeles de Dios. Y ciertamente verso 7, con respecto a los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llamas de fuego. Y eso lo vamos a explicar ya en la próxima clase porque queda ya también un poco más profundo. Pero Jesús, mejor que los ángeles. Jesús, el Hijo de Dios. Es tan difícil que la gente pueda entender hoy la Trinidad. 3 personas divinas en uno, uno en 3. Es algo tan complicado de entender. Pero estaba allí con Dios en el principio. Mira, no hay ningún ángel que haya sido engendrado. El único que fue engendrado por el Espíritu Santo fue Jesucristo, hombre. Ningún ángel tuvo ese privilegio. Mañana en el estudio bíblico vamos a hablar de eso un poco porque vamos a hablar de Sodoma y Gomorra y qué querían hacer la gente de Sodoma y Gomorra con los ángeles que Dios mandó. Pero a ninguno de ellos Dios le dio la autoridad y la excelencia que le dio a su Hijo Jesucristo después de ser engendrado y morir por nosotros. Hay otra parte aquí donde dice al primogénito en la redondez de la tierra. Y eso ha estado ahí por siglos. Y cuántas veces
le pasaron por arriba a esto y seguían diciendo que la tierra era plana. Ahí estaba, que era redonda. Tuvieron que esperar a Galileo Galilei en los 1500 o en los 500, no sé cuándo fue, que descubrió entonces que la tierra era redonda y que se movía. No, aquí lo dice, era redonda. En Job también dice, y Dios se pasea por el globo, los globos son redondos. Bueno, ahora hacen globos de todos los tipos, pero antes eran todos redondos. Y vamos a dejarlo aquí, esta parte. La próxima clase vamos a seguir estudiando esta segunda parte del capítulo 1, porque todavía no vamos a salir del capítulo 1. Vamos a continuar en la próxima hora clase. Que Dios les continúe bendiciendo entonces y nos vemos entonces en la próxima aventura.